los derechos de las personas trans siempre cuestan un potosí. Lo vimos hace 14 años, las inmensas resistencias, y lo estamos contemplando también en estos propios momentos. No es el feminismo, obviamente, vuelven a ser personas. El feminismo siempre se escribe en mayúsculas y son muchísimas feministas las que están de nuestro lado. La historia de Cristina Ortiz es el ejemplo de lo que no se tiene que volver a repetir nunca jamás. Es la historia de los desarraigos, es la historia de los babuleos, es la historia como a patadas nos llevaban a las esquinas de los parques, ¿no? De los abandonos familiares, y donde luego encima iban allí a chotearse y a burlarse de nosotras, y donde al final muchísima gente a lo largo de la historia de las décadas han sucumbido. Hemos avanzado en la derogación de las leyes que nos encarcelaban, hemos avanzado en conseguir derechos tales como el matrimonio, hemos avanzado ya ahora, dentro de unos días, 14 años, que pudimos cambiar nuestra documentación sin necesidad de pasar por un quirófano. Hemos avanzado en todas esas cosas, pero nos queda el horizonte de frente, ¿no? El horizonte que es ya el horizonte amplio, lo que hemos es quitado las pequeñas piedras del camino, pero todavía queda algún buen tolmo, que diríamos en Canarias, y tenemos de frente la ley integral trans estatal, prometida y comprometida, y que tendrá que ser sí o sí, porque la ley trans será ley, al igual que una ley de igualdad LGTBI, y el otro compromiso que también es la ley de igualdad de trato y contra la discriminación. Ese es nuestro pasado, este es nuestro presente, y ese debe ser nuestro futuro.